Yo creo, Germán, que uno de los riesgos más grandes que puede tener una empresa es que le vaya bien. Y esto puede sonar a un contrasentido porque uno podría pensar que el riesgo es que te vaya mal. Pero lo que yo me he dado cuenta es que de cierta manera los seres humanos estamos preparados para lo peor. Nosotros pues que somos emprendedores hemos visto que la gente cuando va a montar un negocio y le hacen una oferta, digamos como montemos un negocio, entonces tú lo primero que piensas es, bueno, ¿y cuánto hay que invertirle? Entonces te dicen tanto dinero. Y lo automáticamente tú piensas es, estoy en capacidad de perder ese dinero, ¿cierto? O sea, Claro, claro. estás preparado para que te vaya mal. O sea, estás pensando en si estás en la capacidad económica de asumir el riesgo de perder ese dinero. O si estás en la capacidad de perder el tiempo. O, por ejemplo, decir, venga, estoy dispuesto a sacrificar mis sábados, mis domingos o mis noches para sacar adelante este emprendimiento. O no estoy dispuesto a eso. Pero no estamos preparados para que nos vaya bien. Y lo he visto mucho, Sí, Germán, de empresas que cuando les empieza a ir bien es cuando todo empieza a ir mal. Entonces increíble. quisiera pues escucharte cuál es esa primera impresión que te genera este comentario. Pues yo creo que tú dijiste algo acá interesante y es a veces nosotros como empresas, o más bien las empresas terminan como reflejando mucho nuestro comportamiento humano y asimismo creo que por eso es como se vuelve un poco predecible Sí, y lo que tú decías, como que estamos emprendiendo, estamos tratando de generar un modelo de negocio, siempre obviamente todo el mundo está en función de ganar, de llegar a una cima o a una zona de confort o a lo que podamos definir como unas metas, ¿cierto? Logrables. Eh, Ahí, de hecho, nos puede llevar un buen rato también definir para ti qué es el éxito, cuál es el escenario ideal, cuál es para mí el éxito, el escenario ideal, en fin. Pero en ese orden de ideas sí siento que nos volvemos un poco predecibles y realmente pues a nivel de empresa creo que el éxito como el fracaso nos trae escenarios absolutamente impredecibles, Frank. Y mira que pensando en la palabra éxito, es muy válido lo que, digamos, le pasó a Blockbuster, le pasó a BlackBerry, le pasó a Kodak, y incluso, pues, estas son como tres empresas que todos conocemos, pero tú recuerdas muy bien qué les pasó, estaban sí, estaban muy bien. O sea, siempre recuerdo yo en la década de los 80s, 90s, iniciando de pronto los 2000, eran empresas que todo el mundo conocía, de pronto si nos están viendo personas menores de 25 años, no no saben tengo ni idea de qué estamos hablando. pero había una marca que se llamaba Blockbuster y nos ofrecía películas en formato VHS y era un planzazo, ¿no? ¿Cierto, Sí. Frank? Era un planzazo. Y rentar la película y llevarla. El BlackBerry era como lo anterior al smartphone y todo el mundo, bueno, yo no tuve BlackBerry, pero sé que tuvo un boom y Kodak era como el referente de fotografía a nivel mundial. ¿Qué pasó? No evolucionaron. Digamos que en ese sentido hay algo muy interesante que pasa en el escenario de éxito. A ver, ¿tú qué piensas, Frank? Y es que adormece a las empresas, ¿no? O sea, lo que tú decías ahorita, estamos preparados para el fracaso y cómo responder ante esas externalidades, esos retos, esos problemas, pero llegamos al fracaso y entonces, pues creo que se resolvió todo de alguna manera y me encanta lo que, por ejemplo, dice el ex CEO de Intel, Andy Grove, que toda empresa debería tener una unidad dedicada a matar su propio negocio anualmente. ¿Qué piensas? Pues, pues mira, hay dos perspectivas muy interesantes que se están planteando. La primera de la empresa grande que logró solucionar un problema en el mercado o satisfacer una necesidad muy bien. Tuviste muy buenos ejemplos. Entonces, como que llega un punto en la soberbia, no te permite entender que el negocio necesita evolucionar. Porque es esa filosofía de para qué vas a arreglar lo que no se ha dañado, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, claro, Kodak llegó a la cumbre, Blockbuster, BlackBerry, etcétera, 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 y no matan el negocio. Yo siempre he pensado que una responsabilidad que uno tiene en las empresas es matar su propio negocio, matar sus propios productos antes de que la competencia lo haga. Entonces, ahí Ujú. hay una perspectiva. La que lo logró, le fue bien y la soberbia no le permitió seguir evolucionando.
Y por otro lado está la perspectiva del pequeño emprendimiento o la pyme o el Claro, emprendimiento o la startup sí. que le empieza a ir bien y siente que eso siempre va a ser así Mm. y empieza a arriesgar en la toma de decisiones. A ver, yo no voy a decir que soy el ejemplo de cómo administrar o no administrar, No, nada, pero, no hay ejemplo sí, de nada. sí, exacto, pero yo creo que, Germán, yo te he contado que mi primer emprendimiento fue hace muchísimos años, yo estaba muy joven y a mí me iba bien. O sea, mi emprendimiento iba muy bien. Ok, Pero por esa misma exceso de confianza en que iba bien, yo tomé malas decisiones. Y una ok. mala decisión fue no entender cuál era el momento de compra de mi cliente. Y entonces decidí abrir un local en un centro comercial muy reconocido. Ya, Y eso se llevó mi negocio en 3 meses. claro, O sea, claro. en 3 meses se acabó el negocio porque nunca entendí la estructura de costos fijos y no me preparé para entender que mi empresa tenía que estar preparada para soportar una carga de costos fijos que antes no tenía. Claro, Simplemente confié en que me iba a seguir yendo bien. Entonces, si yo hubiera pensado en que tal vez me iba a ir mal o algo así, no hubiera tomado esa decisión, hubiera sido más prudente. Y siento que muchas veces a las startups les pasa o nos pasa eso. Como que nos volvemos demasiado arriesgados y la embarramos ahí. mira que me hiciste pensar en un dato, ojalá, no sé si lo pudiéramos encontrar o lo pudiéramos estudiar, ahora que hay tantos informes de la región como Latinoamérica como Sí. un centro, un hub de innovación y startups, mejor dicho, el nuevo Silicon Valley, Ujú. de cuántas de estas startups que ya logran inversión, que logran un exit, que logran todo esto, hoy ¿cómo están? O sea, ¿a Mm. qué voy? No estamos preparados para el éxito, estoy seguro, y lo digo porque, bueno, lo que estamos mencionando, llegas a la época de vacas gordas, por decirlo de alguna manera, desde tu experiencia, por ejemplo, cómo te pasó, y no estamos preparados para sostener, digamos, el momento. Y yo creo que lo utópico es pensar que vamos a sostener el momento Ajá. en un mundo absolutamente volátil, vulnerable, etcétera, y más una empresa nueva, porque pues a la larga una pyme o una startup, pues no creo que pase de 10 años, la verdad. Y llegamos a ese momento y mira que hay algo que me parece también interesante, me gusta, por ejemplo, siempre leer a Clayton Christensen, que es como el papá de la innovación moderna, y él dice también que uno debería tener disruptivos constantemente en su empresa, tanto a nivel como de nómina, o sea, Sí. gente que adrede tú le pagues para que encuentre como formas de ser disruptiva tu cultura y tu operación en sí misma, Mm. como también un KPI de vulnerabilidad que te dice qué tan adaptables o qué tan cuestionable es nuestro modelo de negocio hoy en día o de aquí a un escenario de 3 4 5 años. Y yo creo que nadie lo está haciendo. O de pronto empresas ya más grandes quizás sí lo puedan estar haciendo, que ya tienen como un modelo de negocio y unos portafolios de servicios, qué sé yo creo que eso juega mucho, por ejemplo, en una empresa, pues obviamente a nivel mundial como una Apple o una Google o el mismo Nvidia, etcétera, pero a nivel de lo que hablamos nosotros, pyme, startup, yo creo que a duras penas todos estamos como tratando de llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Sí, y hay una cosa, estaba de hecho recordando unos casos de, por ejemplo, unas marcas de ropa o que les empezó a ir muy bien en sus mercados y decidieron expandirse a otros países. Y les fue mal. Y cuando tú dices, no es porque no estuviera vendiendo, no es porque a la gente no le gustara el producto, es porque no entendía la logística, porque no tenía capital para literalmente tener producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te empieza a ir bien, uno está pensando en que digamos, lo único que tienes que solucionar es cómo vendo más. Entonces contratas más vendedores o amplías la capacidad de la planta o contratas más personal para comercial o para Claro, hacer que el producto venda más. Pero resulta que tú ya tienes que empezar a estructurar lo financiero, recursos humanos, empezar por supuesto. a tener una estrategia muchísimo más consolidada.
Y parece que se nos olvida que eso también hace parte de construir organización. Y siento que a las startups y a las pymes les pasa eso, que cuando nos empieza a ir bien, solo estamos pensando en que lo que hay que hacer es seguir yendo, que nos siga yendo bien. Entonces lo que debemos hacer es empezar a vender más, pero no estamos pensando que vender más implica más procesos administrativos, puede implicar temas tributarios, Total. va a implicar tener más gente y tener más gente implica gestionarla de una manera distinta. Entonces, al final eso nos puede llevar al fracaso y lo hemos visto. O sea, cuando las empresas empiezan a crecer, es cuando su riesgo aumenta exponencialmente. Pienso en la zona de confort que llega a ser de repente ni siquiera el éxito ya como lo puedas definir o concretar, sino el hecho de eso. Bueno, logré un éxito, logré una venta, logré una inversión tremenda, en fin. Sí. El, crees que estás llegando al éxito y de pronto eso te está haciendo como una seguridad que se vuelve en lo que acabas de decir. Yo lo resumiría un poco como en una burocracia interna, como en una jerarquía, como Sí, que la empresa se vuelve un animal como más pesado, como sí, y le está quitando como esa agilidad que tenía antes de repente estos compromisos. Y ahí está siempre la gran pregunta de, bueno, estamos creciendo y estamos creciendo de la manera que queremos y hacia donde queremos, porque mira que tú mencionas ahí unos ejemplos en los cuales, uno, toda empresa está hecha para ser escalable, toda empresa está hecha para ser global o regional, toda empresa está hecha para montar un lugar en físico, un local en físico. Yo creo que no. Y entonces resulta muy válido como empresa que está surgiendo definir si eso es lo que queremos realmente. En conclusión es algo así como de crecer duele y saber si queremos crecer de esa manera, pues nos interesa. O de repente, ¿por qué no, Frank? Es válido decir, me gusta hacer una empresa local y me quedo ahí tranquilo. Más bien me voy a enfocar en 3 ciudades de mi país, qué sé yo. sí. Mira que a veces uno cuestiona eso, ¿no? Uno, por ejemplo, ve empresas, digamos, en Latinoamérica, que nuestras empresas no son grandes realmente. Y uno dice, ¿y por qué no intentan otros mercados? ¿Y por qué no se expanden? ¿Y por qué? Pues porque tal vez lo tienen más claro que nosotros, que si se expanden van a arriesgar demasiado. Por ejemplo, yo Ujú. siempre he admirado a la gente que tiene cafés. O sea, yo sueño algún día tener un café, Germán. Ojalá así sea. Sí, y yo digo, venga, esta gente tiene un café muy bonito, a la gente le encanta, se vuelven instagramiables, ¿cierto? Y se vuelven muy Ajá. famosos. Pero, por ejemplo, esta gente no necesariamente está buscando hacer una cadena de cafés y competirle a Starbucks Claro, y a Juan Valdez y todo esto, sino simplemente tener su café, ser felices exacto. y eso no quiere decir que no haya ambición, no quiere decir que no haya claridad. Posiblemente De estratégicamente acuerdo. tienen más claro hacia dónde va el negocio, que a veces uno mismo que quiere que su negocio llegue hasta Marte y Venus y Júpiter, porque Sí. eso es lo que nos están obligando un poco a pensar, y es que si no estamos todo el tiempo creciendo y aumentando y volviéndonos más grandes, teniendo las mismas bases, eso es como, no sé, como un elefante gigante, pero que tiene las piernas de un pollo, pues al final eso no, Sí. no, al final pues se va a quebrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de nuevo, pienso que las empresas se parecen mucho a nosotros como comunidad, como seres humanos, y no sé qué tanto un ser humano, en este caso una empresa, está dispuesto a romper, digamos, su zona de confort por querer crecer, porque Mm, definitivamente crecer te va a traer unas responsabilidades mucho mayores. Entonces, es válido también pensarlo desde, bueno, o sea, me quedo donde estoy estable y no pasa nada. O sea, creo que en la presión social de lo que tú decías ahorita, como de nos han vendido o, no, o se ha fortalecido mucho ese modelo los últimos años, pues no aplica para todos los negocios. De hecho, me encantaría y ojalá si alguien nos está viendo y nos puede recomendar casos y de éxito y bibliografía de también de negocios, pues que no han escalado, pero eso no quiere decir que no estén bien, ¿no? O sea, lo relativo del éxito, de nuevo.
Me encanta lo que tú decías, el ejemplo del café. Yo también admiro mucho empresas que llevan décadas, años, o sea, y muchas de esas son incluso familiares. Y pues tú hablas con ellos y no te hablan de innovación, no te hablan de KPIs, no te hablan de nada de eso, pero están tranquilos y le Sí, están hasta heredando un negocio a sus hijos y demás. O sea, ahí sí que el horizonte, el espectro es muy amplio, ¿no? Digamos que lo válido de estas conversaciones es como cuestionar, ¿no? Creo mm, yo, cuestionar y entender que no es una sola vía, no es solo un camino. sí, sí, yo también creo eso. Y cuando se habla de escalabilidad y de crecimiento exponencial, creo que también tenemos que ser conscientes que la organización también debe escalar y también debe crecer exponencialmente. Y creo que lo que pasa es que las decisiones van más rápido que la capacidad de la organización de adaptarse a esos cambios. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado? Abrimos demasiados mercados al tiempo, Sí, contratamos demasiadas personas y se nos volvió un problema gestionar a las personas. claro. Estamos vendiendo demasiado, por ejemplo, que le pasa mucho a los influencers. Estamos vendiendo demasiado si se me volvió un problema tributario, porque nunca se me Mm. ocurrió que a nivel financiero debería resolverlo. Creo que el problema no es crecer o no crecer, el problema no es ser consciente de todas las implicaciones que eso tiene. Sí, sí, sí. Me acabo de acordar de esa frase que dice como, ten cuidado con lo que sueñas, ¿no? Con lo que Ujú. deseas. Porque uno se sorprende, de nuevo, en una época de vacas gordas y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Realmente yo sí quiero esto. Me encanta esa filosofía de pensar como, bueno, o sea, no sé si necesito todo eso. Ya, Sí, de hecho, sí, hay muchos emprendedores muy jóvenes que hoy a sus 40 y pico años, que ya empiezan a tener familia, hijos y demás. Es como, yo no sé si puedo sostener este ritmo de vida, sí. porque ya pues hay otras responsabilidades personales, ¿no? En fin, al ponerlo en la balanza, eh, piensa muy bien qué es lo que tanto deseas. Sí, eso es verdad. Pues bueno, Germán, muchísimas gracias. Nos Así conectamos en que, otro podcast. Chao a todos.